Y ahora vamos con la guinda de este sexto Congreso y Redes. Es un diálogo entre tres magníficos escritores y periodistas. Son Arturo Pérez Reverte, Antonio Lucas y Manuel Javois y vosotros, porque van a responder a las preguntas de los internautas, de las que habéis mandado a través de la web. Si ahora mismo, de hecho, queréis enviar alguna pregunta, los que estáis aquí en el Palacio de Congresos o los que estáis viendo a través del streaming y redes, podéis hacerlo, ya sabéis, usando la etiqueta y redes en Twitter o escribiendo directamente un comentario en la red. Arturo Pérez Reverte es miembro de la Real Academia Española, ha sido reportero de guerra durante 21 años, con más de 15 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine y a la televisión. Y hoy reparte su vida entre la literatura, las columnas de opinión y la navegación. En abril, Alfaguara conmemora los 20 años del Capitán Alatriste, así que publicará un tomo con sus aventuras. Antonio Lucas es periodista y poeta. Desde 1996 trabaja en el diario El Mundo de Madrid, donde actualmente es redactor de cultura y columnista. Yo lo dejaría en el diario El Mundo. Aquello de Madrid yo creo que sobra. Ha publicado los libros de poesía Los Desengaños, que fue Premio Loewe 2014, y otras obras como Los Mundos Contrarios. Y va a publicar también en abril Vidas de Santos con la editorial Círculo de Tiza y su poesía reunida en Visor también dentro de nada. Y Manuel Javois es periodista, pero siempre quiso ser escritor y así que lo ha hecho. Ha publicado varios libros como Manu, Irse a Madrid y Grupo Salvaje. En abril también publica el libro Nos vemos en esta vida o en la otra, con Planeta. Él ha colaborado en periódicos como El Progreso, El Mundo, Diario de Pontevedra y en revistas como Hot Down y emisoras de radio como Onda Cero. Ahora mismo escribe en El País. Un fortísimo aplauso para los tres. Démosles una cálida bienvenida. El escenario es vuestro. Así. Ya estamos en el aire. Vale. Bueno, han puesto vasos. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a iRedes por aceptarnos esta tournée, que ya se empieza a convertir en un clásico de las plazas de este país. Y gracias a vosotros por la asistencia y sobre todo a Leandro Pérez Miguel, alias Jimmy, que es el verdadero hacedor de la aventura de que volvamos a reunirnos y de que vengamos a charlar un rato pues, de periodismo, de literatura, de redes sociales y de todo aquello que nos apetece, que nos importa, que nos gusta o que nos desagrada también en algún momento. Y bueno, pues aquí estamos, es una charla, como dice Arturo, dilo tú. Bueno, sobre todo somos amigos de antes de estar aquí. Cenamos juntos, nos vemos, hablamos y eso. Entonces vamos a charlar como amigos, no es una mesa redonda ni nada de eso, es una conversación. Por eso hemos pedido cervezas para acompañarla. Y bueno, ya hablemos en el tono que hemos hablado siempre. Así que bueno, pues ese es el tono, ¿no? ¿Javo? Sí, nuestra intención es tratar de abordar los mismos asuntos que abordamos a las 2 de la mañana en un... Pero con menos alcohol. Pero con bastante menos alcohol y siendo un poquito más políticamente correctos. Yo creo que la corrección política además es uno de los desgraciados ejes de la vida pública contemporánea, ¿no? Tenemos con nosotros a uno de los autores más políticamente incorrectos que conozco, que existen, y a la hora de abordar ese trabajo en el periódico, a la hora de escribir, yo creo que lo tenemos bastante presente, para tratar de infringirlo o para tratar de someterse, dependiendo del autor y dependiendo de la voluntad del autor. Pero sí que es cierto, y tú has vivido, y antes me hablabas de Pueblo, y de los titulares del diario Pueblo y del modus vivendi del diario Pueblo, que ahora mismo es no homologable en una redacción actual. Ya no, ya no hay periódicos así, ni ese ambiente tampoco. Se ha ganado una parte y se ha perdido por otra, como todo en la vida.
Pero, no, yo no mando. Pero las redes sociales, por ejemplo, sí que han entrado con fuerza. A los tres, los usuarios de redes sociales, que es de lo que se trata, a los tres nos interesa el fenómeno que genera las redes sociales, esa gran corrala que es Twitter. Vosotros me hablabais de Facebook, yo no tengo. Facebook es una cosa aparentemente más solvente, donde quizá el discurso y el código es distinto, es más aplomado. Pero sí es verdad que las redes sociales han entrado en las redacciones de una manera compulsiva y yo no sé hasta qué punto nosotros, de manera inconsciente, hemos entrado al juego de las redes sociales. Es decir, en qué momento trabajamos también un poco en el starletismo que exige la red social. Yo a veces me lo pregunto, es decir, ese escaparatismo que es Twitter, por ejemplo. Hemos convertido en noticia algún retweet. Yo he visto en homes de diarios que alguien ha hecho un retweet de algo, por lo que tuviese de simbólico, sobre todo al tratarse de un político o de una figura importante. Es decir, para que veas un poco la histeria y sobre todo la inmersión que han tenido los medios, desgraciadamente también los tradicionales, en una especie de burbuja. Es decir, yo entiendo y yo calibro y yo valoro la importancia y el impacto que tienen las redes sociales. Pero sí que es verdad que hay un cierto sometimiento a que lo que ocurre ahí es lo que está ocurriendo realmente fuera de ahí también. Es decir, hay una España a la que te estás dirigiendo que tiene el móvil en el bolsillo y que lo consulta cada 10, cada 15 segundos, cada 20 segundos. Y realmente no está tan avanzado el país, no somos Estados Unidos, la sociedad no está tan enganchada. Y yo creo que los medios en ese sentido, sobre todo por tratarse de los periodistas, quizás los grandes promotores uno de los grandes promotores de Twitter, es decir, el periodismo tiene un peso muy grande en Twitter. Se ha beneficiado mucho de Twitter, pero Twitter también le ha perjudicado bastante. No solo a la hora de compartimentar el mensaje, no solo a la hora de fraccionar la información. Yo no sé si vosotros os dais cuenta cuando se escribe y se cuelga en la web del periódico, se te piden parrafitos más cortos, se te corta, no, el párrafo largo está mal visto, se te ponen negritas, se te ponen más estímulos en el texto, como para que se entretengan, ¿no? No les vayamos a poner 100 líneas de arriba abajo. No puedes perder el concepto de parque de atracciones, que son la mayoría de las webs de los periódicos, es decir, esa especie de tío vivo permanente que tiene que estar dando siempre un input, la lucecita, el vídeo, la llamada de atención. Es inevitable. Twitter está ahí y no se puede volver la espalda a eso. Está ahí, es muy potente, es una herramienta potentísima y un flujo extraordinario. El problema, como tú apuntabas, y es un problema muy importante, es que, en primer lugar, Twitter no es un periódico. O sea, no es lo mismo hablar en Twitter que hablar en un periódico. Cuando, por ejemplo, hay casos concretos, en mi caso, yo ha habido tuiteos míos que han sido llevados a titulares de periódico, lo cual es una barbaridad, porque el destinatario es otro, porque el tono es otro, el ambiente es otro. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que al final yo que no me suelo cortar mucho, me haya cortado y haya sido más prudente, porque ahora me doy cuenta que cuando hago un comentario a ti o a ti en plan amigos entre tú y yo, mañana el diario de Calahorra puede titular diciendo reverte, 2 comillas, tal, ¿no? Y eso es. Y después hay otro problema, y es que al haber tanto ruido no hay filtros. Es decir, Internet no filtra. Entonces, y el mismo rango puede tener un tuiteo de un analfabeto o de un embustero o de alguien que el de una persona cualificada o de un periodista con nombre y con autoridad. Entonces, claro, ese ruido al lector a receptor más inculto, más problemático es el ruido, porque no sabe distinguir. Entonces, digamos que el periodismo está impregnado de Twitter. Twitter también está perjudicando la credibilidad del periodismo en algunos momentos, ¿no? Porque a veces se toma por información lo que no es más que un tuiteo o un retuiteo o una... Bueno, incluso hace poco ahora ha habido un artículo mío que ha estado presuntamente mío circulando por las redes que no es mío, le pusieron mi nombre, ¿no? Pero ya es un artículo de Pérez Reverte. Bueno, eso es el problema. Entonces, al no haber filtros... porque antes el periodista que estaba en un periódico, pues llegabas ahí por autoridad, ¿no? Tenías una carrera, un nombre, una firma, tal, pero ahora cualquiera puede poner a circular cosas. Y eso es bueno por un lado, porque se democratizan las redes, y el periodismo pues es malo porque se complica mucho con el ruido perverso. Claro, esos titulares de arde Twitter, por ejemplo, con tweets tuyos. Arde Twitter, eso es la hostia, pero ¿quién es Twitter? ¿Por qué arde? Y además que es mentira. ¿Qué le pasa hoy? Está malo. La gente está de mal humor. Arde Twitter. Entonces, claro, eso lo titulas en un periódico que todavía, aunque el soporte papel ya cada vez está más esquilmado, inevitablemente sigue manteniendo jerarquía y sigue manteniendo autoridad. Y hay mucha gente
que no está en Twitter ni le interesa, lectores de periódicos serios que, bueno, pues que no han entrado en las nuevas tecnologías porque es gente de otra generación, que lee el ar de Twitter y se genera una distancia tremenda ya con el lector. Porque hay mucha gente que usa papel que no sabe lo que es Twitter, o no le interesa Twitter, o no está en la onda de Twitter. Pero hay un problema, además de ese, que es que hay lectores que no leen periódicos, que solo leen Twitter. Su información también le viene exclusivamente por Twitter, es decir, le viene ya manipulada, troleada, deformada, pervertida. Ni siquiera tienen el acceso a la fuente original. Entonces te encuentras cantidad de debates absolutamente artificiales sobre cosas que nadie ha dicho, sobre noticias que no se han producido. Y eso crea una... Entonces, digamos que yo, siendo como soy admirador y usuario y reconozco la importancia de las redes, desconfío mucho en cuanto a la calidad, ¿no? Y eso me preocupa porque es en tiempos como estos que hace falta información veraz y hace falta autoridad, digamos, de que esto lo ha dicho Javois, lo ha dicho Lucas, bueno, tiene el no estar seguro si lo habéis dicho o no lo habéis dicho, y el que cualquiera puede decir, Lucas dijo, y pone unas comillas que no son las tuyas, sino que las pone él. Eso crea un montón de disfunciones, a mi juicio, muy peligrosas. Con Twitter hay una cosa, a mí me recuerda mucho a los yonkis de los años 80 de Madrid. Es decir, cuando los que han sobrevivido a la movida madrileña, a día de hoy, dicen lo mismo, ¿no? Dicen siempre la misma frase, que es la que podremos decir probablemente, o podrán decir los tuiteros dentro de 20 años, cuando Twitter haya pasado y sea otra herramienta. Es decir, joder, cómo se nos fue la olla. Es decir, que es aquello que, claro, los supervivientes de la movida del caballo... Nosotros somos los conejillos de India. Claro. Nosotros somos la cobaya. Dentro de 3 generaciones mirarán atrás diremos, joder, cómo se nos fue la olla. Estos, ¿cómo se le ocurrió a este ir a la concejalía con estos chistes, ¿sabes? Es decir, pecas de inocente porque no sabes, es decir, te estás dirigiendo a 20 tíos o a 300 y al cabo de 6 o 7 años pues te conviertes en ministro. Tienes ahí tu hemeroteca pública, porque nosotros todos tenemos una hemeroteca privada. Sí, vamos a eso. Pero te queda la hemeroteca pública y es un canal muy fácil de pervertir, es decir, es muy valioso, muy valioso, pero es muy fácil de pervertir. Yo recuerdo la descontextualización. Por eso es lo más peligroso. Pero luego la síntesis tiene grandes ventajas porque te obliga a afilar el ingenio, te obliga a afilar también el titular. Y después te obliga a hacer mensajes sencillitos y masticados. Antes ponía un ejemplo a un compañero haciendo una entrevista. Yo he escrito artículos de 800 palabras después de haberme leído no sé qué. Y llego a Twitter y en un tuit lo explica muchísimo mejor. Es decir, 140 caracteres, lo que yo quería explicar con 800 palabras, de repente hay un cabrón con talento que ha dicho en 140 caracteres lo que yo quise decir en página noble de periódico. Pero eso ya no es solo Twitter, eso es el aforismo. Sí. Es decir, la historia del aforismo, tú lees, por ejemplo, a cualquiera de los grandes aforistas morales de la Francia del 18 y todos tienen los aforismos de la hostia, que eso es un pre-Twitter, es decir, eso es el Twitter magdaleniense, por decirlo de algún modo. Gómez de la Serna también. O Gómez de la Serna, es decir, ahí existe un código, lo que pasa es que esa gente sí que tenía una voluntad de dejar inscrito en ese pequeño aforismo un pensamiento, una aventura. No, pero ahora también. Ahora también, pero ahora la red confunde eso mucho más. Es decir, la red te confunde todo eso mucho más. Tienes que hacer una criba inmensa para llegar a un tipo. Sí, lo que hay es mucha gente ingeniosa, pero gente profunda hay mucha menos. Es decir, el ingenio, que es muy válido y es fantástico, y la ironía forma parte de la bujía de una sociedad más bien aseada, pero es verdad que te cuesta cada vez cribar más dentro de Twitter. Bueno, eso lo contaba como como ventaja o beneficio de esa red social de gente que lo consigue. En contra, es un extraordinario productor de demagogia. Cuando tú tienes 2 líneas para contar algo, es sencillísimo. Yo cuando estaba empezando, por ejemplo, bromeaba con mis compañeros del diario Pontevedra, llegaba, no sé, 6 o 7 meses, y entonces le dije a uno, creo que ya sé cómo funciona esto, creo que ya sé cómo llegar a 1000 seguidores o a 2000, no sé dónde estaba entonces. Entonces dije, había una noticia de que faltaban unas ambulancias en no sé dónde para trasladar enfermos, y entonces escribí, esperad, entonces, pues sí, no falla. Los políticos viajando en coche oficial y los enfermos de cáncer sin ambulancia. Al cabo de un rato, 500 retweets, la gente clamando, envenenada y demás. Y claro, ¿qué pasaba? Al poco tiempo tú ganas muchos seguidores. Entonces, si tú supieses el origen de esos seguidores, los compartimentabas. Entonces dices, estos son los que llegaron con la demagogia. Te los coloco aquí, ¿no? Pero entonces luego te empiezan a reclamar, oye, tienes un poquito más de demagogia, que estoy un poco, ¿no? Al cabo de unas semanas, oye, te queda algo de demagogia, que estoy un poco... A mí me piden. Yo al principio era mucho más duro que soy ahora. Ahora he aprendido y sé lo que he dicho, lo de la descontextualización y el titular del diario de Calahorra. Pero ahora me piden más, callo, o sea, te veo muy amariconado, reverte, dale más. O sea, ese tipo de cosas te exigen demagogia a menudo en las redes, los mismos usuarios.
Claro, es que... Pero lo que decía antes de la descontextualización es, por ejemplo, imagínate que estamos nosotros hablando, ¿no? En un tuiteo entre nosotros, y tu mujer últimamente te ha dejado, ¿no? Pues adiós, jabois, ahí te Otra vez. otra vez, y tal. Y entonces yo digo, ya sabes cómo son las mujeres, colega, son imprevisibles o peligrosas. Pues si yo te digo eso en un Twitter, mañana o al rato un tipo dice, Pérez Reverte dice, comillas, las mujeres son imprevisibles. Pues entonces y se va liando en torno a eso, entonces nadie ha leído el mensaje. Arturo nos llama peligrosos. Pero Arturo llama peligrosos, ¿no? Eso es Twitter también, ¿no? Sí, porque ahí sucede una cosa muy curiosa con Twitter. De repente esto es como el entierro del caracol. Es decir, todo el mundo fue a llorar al caracol el día del entierro y cuando terminó el entierro solo uno dijo, hombre, Manuel no era tan bueno y terminaron escupiéndole en la tumba. Pues esto es igual, ¿no? Es decir, cuando Twitter genera, de repente alguien suelta algo y hay un cardumen que se va moviendo como los peces, esas bancadas de peces que van pum, que de repente, por lo que sea, empiezan a darte hostias allí. Entonces generan una bronca contigo o con quien sea, vamos, con el tuite, y te has visto envuelto en una aventura que no sabes cómo parar, cómo salir, a qué responde, ni para qué vale. Y dices, pero qué necesidad tengo yo de meterme en esto. Yo creo que aquí vamos a salir como el entierro del caracol, pegándole patas al móvil. Ese es el punto, cuando al final... Yo al principio debatía con la gente, ¿no? Discutí, intentaba convencer, intentaba explicar lo que estaba, o sea, argumentar lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué Moratino es esto? ¿Por qué aquello tal? ¿Por qué Anamato? ¿Por qué no? Pero al final te das cuenta de que al final estás discutiendo con un tipo y dices, a ver, ¿este tío quién es? Pum. Y tú te dices, Manolo, soy libertario y tal, y paso de todo y el fus. Y odio a Pérez Reverte. Y yo llevo aquí 2 horas debatiendo, intentando a este tío. Entonces, poco a poco te vas replegando hacia una posición más serena, más de... Bueno, entonces, yo lo que hago es que ahora opino, doy mis tweets cuando el domingo me asomo y contesto a los que puedo contestar, pero no debato, no entro en la discusión, ¿no? En eso sucede... Hay gente que se dedica en Twitter también a moralizar, que también es muy singular. Antes hablaba Javo de la demagogia, pero también está la moralización. Es decir, ese que en un momento dado malentiende o quiere malentender un tuit, y entonces establece todo un código moral. Te da lecciones de moral. Te da una lección de moral, es decir, usted no puede decir esto, es una agresión a este colectivo o a este otro. Bueno, ¿cuento de qué? Aquel tuit, ¿os acordáis el de la chica guapa besando la bandera de Sevilla, la modelo? Tuyo, sí. Que yo hice un tuit que decía, así se vuelve patriota cualquiera. La chica era espléndida, una chica guapísima, elegantísima, besando una bandera y el legionario y todo. A mí me ha era una ofendido foto eso, muy graciosa, muy graciosa. Bueno, un comentario machista, tal, o sea, entonces ese buscar siempre el aspecto moral para poder, eso es muy... Pero claro, no puedes. Si estás pendiente de eso, no haces nada. Sí. Entonces hay que decir, bueno, mira, oye, ya me han llamado facha, ¿no? Que siempre la medalla, ¿no? Ya te han llamado facha, como decías tú antes, ya está, ya da igual, ya puedo escribir lo que quiera, ¿no? Lo decías tú antes. Sí, te lo explicaba yo a la hora de escribir, en fin, tú tratas de escribir, pero es verdad que ahora la opresión que antes había, que era invisible de los lectores, ahora es perfectamente visible, es decir, han emergido y los tienes ahí. Yo creo que es positivo, porque interactúas, aprendes, te corrigen y te exiges mucho más porque sabes que cualquier dato malo mañana te lo van a corregir. No vas a ser un señor que vaya a correos a comprar un sobre, no, va a coger el móvil y va a decir, mira, esta palabra se escribe así o este argumento es falso porque esto no sucedió. Perfecto, pero también hay una presión, digamos, a la hora de argumentar, de explicar, de tratar de informar incluso cualquier tipo de acontecimiento. Es decir, tú sabes que hay un grupo de gente, otro grupo de gente, es decir, este país es como es, tiene sus círculos y están encima. Tienes sus ojos, antes hablábamos cuando estábamos en el mundo de los ojos permanentes, como aquellos ojos del Gran Gatsby, pero los ojos de Pedro J, ¿no? Que estás escribiendo y mirabas para atrás y veías la aleta del tiburón por la redacción y tú, joder, cómo se para. A veces se paraba y respiraba. A veces se paraba y tú estabas escribiendo el artículo y estabas escribiendo un artículo, no precisamente con el, y estás diciendo, jo, qué pena que no me haya pillado con el porno. Me ha cogido escribiendo esto, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer a la hora de escribir es liberarte y que te llamen fascista muy rápido. Pero es lo más fácil del mundo. Decir, por favor, que me lo llamen el primer día. Porque escribir con miedo que te llamen fascista porque es terrible escribir con miedo, con ese pavor y con temblor. ¿Pero escribís con miedo? No, claro que no. Dice que una vez ya te han llamado fascista, ya no tienes nada que perder. Aparte, yo soy fascista pata negra, porque a mí me ocurrió cuando escribo de ETA y cuando ataco ETA y cuando digo tal, no, fascista. Y tú eres fascista porque te gustan los toros. Sí, yo soy fascista y luego me llaman podemita también. Entonces es una cosa muy, muy esquizoide. Bueno, eso a todos, pero lo que realmente presuntamente duele es lo de fascista. Porque te lo llaman no atendiendo a razones ideológicas de izquierda o derecha, simplemente fascista. Por llevarme la contraria, fascista. Te has atado mal los cordones, fascista.
Claro, también hay una cosa interesante, es la perversión que ha generado Twitter del lenguaje. Ahora que dice eso, antes de decir, o sea, un notorio izquierdista como Iñaki Anasagasti me llamó fascista a mí. Con eso os lo digo todo. El izquierdista está bien. No, digo que es curioso como Twitter también, por esto que estamos hablando, ha generado también, ha propiciado una forma distinta de calibrar las palabras. Es decir, fascista suena con una agilidad extraordinaria, ¿no? Es decir, todo el mundo se le descuelga del moflete. Machista también es otra palabra. Machista es otra palabra. Es decir, todas las palabras que tienen una carga moral funcionan allí como la pólvora. Es decir, es alucinante. Tienen una agilidad extraordinaria. Entonces, también es curioso cómo se modula el lenguaje y en un momento dado, a la hora de escribir uno, también hay ciertas palabras que ya evita. Es decir, porque Twitter las ha sobado tanto, las ha maleado tanto, ha generado sobre ellas un peso tan falso que dices, ya no merece la pena. Es decir, aunque este tipo me parezca esto, o esta tipa me parezca esto, vamos a buscarle una segunda apreciación porque esa ya se la ha cargado Twitter, ¿no? Y eso Twitter también es una forma es una máquina de picar palabras hasta el punto de generarlas. Es decir, ¿en qué medida, es un récord de monstruosidad? ¿En qué medida en la situación política actual delimita nuestro trabajo a la hora de escribir y sobre todo también a la hora de usar redes sociales? ¿Me puedes repetir la pregunta? A ver si me acuerdo. Esto no estaba pactado. A ver si me acuerdo. ¿En qué medida el momento político, hoy a lo mejor cuando lleguemos a Madrid tenemos, en fin, un gobierno? No, supongo que no. No tiene pinta. Tú di eso. No tiene pinta. Igual viene el gobierno otra vez a Burgos. Sí, a Burgos. Aquí cerquita. No tiene pinta. Pero ¿en qué medida afecta, por ejemplo, a la hora de entrar en redes sociales y en qué medida afecta a la hora de escribir? Porque yo, por ejemplo, sí noto a los lectores o a los usuarios de redes sociales más sensibles o más exacerbados. ¿Pero como fascista? ¿Lo notas como fascista? No, de todo un poco. Es decir, con la piel más sensible, ¿no? Con la piel más delicada. Hay una amenaza ahí, O sea, cuando escribes sabes que estás bajo presión. Eso es evidente. Twitter, o sea, justo las redes sociales hacen que ya no escribas con libertad. Ahora sabes que tienes una amenaza multiforme y compleja. Y entonces eso hay gente a la que por razones muy respetables la limita, la coarta y le impide, le hace, como tú decías, quedarte ahí por miedo a que en la trinchera. Pero hay una cosa también interesante en favor de Twitter, y aquí tiro un poco el asco a mi sardina, pero es verdad que funciona bien. Por ejemplo, la poesía funciona bien en Twitter. Es decir, hay un hashtag que funciona bastante bien. Hay un hashtag que funciona cojonudo, que hablaremos de él. No, pero la poesía funciona bien en Twitter. Sí, poeta. Funciona bien. Es decir, la gente, por ejemplo, en Twitter sí que hace una labor extraordinaria de replicar versos. O sea, replica versos. Y eso es curioso en un espacio tan incalculable como es el de Twitter y probablemente siempre sometido, en la parte que a nosotros nos interesa del oficio, pues a la guerra de guerrillas entre periodistas o el periodismo o lectores y tal. ¡Pum! Hay un punto de claridad ahí que a mí me sorprende incluso. Pero es que la poesía ya excluye un tipo de tuitero. Claro, eso es interesante. La poesía es verdad lo que dices. O sea, hay aspectos donde entra ya la gente especializada y entonces ya el nivel cambia. Ajá. El tono varía. Entonces ya estás hablando con gente culta, gente que tal, gente que sabe. Sí, o gente no es curiosa. El troll que va a reventar. No, ya es otra cosa, ¿no? Y eso se nota. Y la poesía es uno de esos territorios. Cierto. De todos modos, esto estamos hablando como si tuviésemos nuestro timeline como un mar lleno de tiburones. Cada uno se fabrica su propio Twitter. Cada uno... Sí. Es verdad que, sobre todo tú, con la cantidad disparatada de followers que tienes, te entra todo el mundo en menciones, pero tú sigues a quien te da la gana. Es decir, tu timeline está limpito. No puedes tener 1 millón, no puedes vivir pendiente de 1.500.000 seguidores. Mismo. Es decir, te volverías loco. Pero tú estás pendiente en Twitter de los que te siguen y de menciones que te vayan llegando cuando llegas al bar de Lola. Pero tú tienes... Bueno, pero es que en mi caso es diferente, porque yo tengo la suerte, como yo vivo fuera, que mira mi teléfono móvil. Hostia, sí, es un espectáculo el teléfono móvil. Ponerlos zoom, ¿Vamos a enseñárselo al personal? Vais a ver. Este es mi teléfono móvil. O sea, yo con esto no puedo más que hablar por teléfono. Mecanografía. Claro. Y le faltan 2 teclas. Mecanografía en el teléfono móvil. Entonces y además yo viajo sin internet. Aunque la gente no se lo cree, yo viajo sin internet. Yo me voy a América y estoy 2 semanas sin internet. O a navegar y estoy sin internet más que para ver la climatología. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entro en Twitter cuando estoy en casa tranquilo, me siento el domingo por la tarde, tuiteo un rato, o meto tal, o algún amigo me cuelga, digo, oye, cuelga tal cosa que yo no estoy, y me la cuelga, Leandro me las cuelga, pero yo no estoy pendiente de Twitter. Es decir, yo no vivo
Entonces es distinto, en mi caso es cómodo, yo entro y salgo, pero no estoy en el debate tuitero. Yo no quiero decir, oiga, pero hay gente que se ofende, ¿por qué no me ha contestado el tuit? Digo, pues no puedo contestar, y otra cosa porque no lo he leído, ¿no? Entonces yo no lo leo todo, digamos, no leo cuando estoy, me encuentro 500 tuits, pues leo los que puedo. Entonces en mi caso, digamos que yo no puedo hablar con conocimiento exacto de causa. Vosotros sí estáis mucho más implicados, mucho más directamente, vivís cada día el tuiteo. Yo tengo sobre todo en la redacción. En la redacción se nota mucho lo de Twitter. Es decir, en la redacción. En la redacción. Ahí en la redacción del periódico, imagino que tiene El País, pero acuérdate cuando estabas en El Mundo, nosotros en la redacción siempre hay permanentemente esa amenaza de que alguien ha visto en Twitter, ostras, oye, nos están dando golpes por esta historia en Twitter, revisémosla. Y unas veces es verdad que viene muy bien, que es una apreciación que ha hecho una serie de lectores y que es interesante, pero otras veces yo, he visto que se ha levantado una noticia o se ha modulado una noticia en función de una avalancha de twitters que ha generado una cierta, por decirlo, una cierta inseguridad en algún redactor. Bueno, y eso es letal. No, eso sí que es letal. A ver, pero también a veces a mí, si me ocurre, yo puedo corregir sin ningún problema. Yo sí veo la argumentación. No es corregir, no es corregir. Bueno, orientarla no. Es cuando te hace dudar de lo que tú sabes que está bien. Orientarla no. Claro, y dices, hostia, no sé yo si aquí... No, eso, la presión es terrible. Para vosotros, sobre todo, es terrible. Luego estéis en el día a día de la prensa, es tremendo eso. Sí, oye, mira, porque además no es solamente tú, es que después te viene el director, el jefe, oye, tal, ¿cómo es esto? Claro, tal. Oye, tal, dice el otro, el redactor, oye, ¿qué tal? Mira, yo tengo una anécdota buenísima. Yo tuve un jefe maravilloso en El Mundo, yo llevo 20 años allí, y nunca olvidaré esta frase porque diré, el día que se cumpla a este hombre le tendrán que levantar un monumento. Estábamos en pleno cierre, acababa de empezar Internet y la página web en el periódico, y el tipo muy apurado, hostia, que no cerramos, que no llegamos al cierre, el artículo tal. Se acercó un subdirector y dijo, oye, pero ¿estáis volcando ya en la web los contenidos? Así como si hubiera dado un ictus y dice, hostia, qué ganas tengo de que se pase la moda esta de Internet. Es genial, es la frase más extraordinaria que yo le he oído a un periodista, que se pase la moda esta de Internet. Oye, mira, hay aquí un lector o un amigo que pregunta algo interesante y es... Va por ti, Arturo, y luego por nosotros dice, ¿qué página o herramienta de Internet les ha resultado más útil en su trabajo? La firma Rogorn. Y también es conocida la jauría de trolls, ya que se ha hecho mención a ellos, que acecha a Pérez Reverte en Twitter. Háblanos un poco de eso, de cómo manejas a los trolls, bloqueas, silencias, sí, respondes. Lo hemos hablado un poco antes. Normalmente cuando el día que descubrí que un troll no merece que le dediques tiempo, pues descubrí que lo más fácil es que te llenan de tal, bloquear y ya está. Yo bloqueo mucho. Yo uso muchísimo. Tú no usas muy poco el bloqueo. No tengo ningún bloqueo. Yo lo uso. Yo he bloqueado por interferencias porque el otro día se me sacó de contexto, como suele ser habitual, una frase que dije de Messi. Después de haber dicho que me parecía el mejor jugador del mundo y tal, y dije, pero el Madrid ahora mismo... Bueno, un árabe me la tradujo y empezó a tener miles de retuiteos. Y te dijo fascista. Entonces yo no veía, pues me estaban diciendo fascista en árabe, en todas las uní, empezó estaba lleno de caracteres árabes y yo no sabía qué estaban diciendo hasta que empecé a ver emoticonos del tío llorando de risas. Entonces dije, se están riendo de mí además. Sí, lo bloqueaste. Entonces estuve como 10 horas que no pude ver Twitter porque tenía gente, en fin... Yo creo que por higiene, cuando uno tiene, digamos, una posición determinada y un trabajo, y cuando uno eres Antonio Lucas o eso es Manuel Javois, uno no puede permitirse perder tiempo. Entonces creo que la tecla bloqueo es lo más... Pero no tengo a ese bloqueado. Por razones higiénicas, limpiar, o sea, limpiar. Sí. Hay otro botón maravilloso que es el de silenciar, que es más político, ¿no? Más elegante. ¿Qué silenciar? No deja huella. Lo silencias porque no lo escuchas. Es decir, no deja huella. ¿Se puede silenciar y no bloquear? Nosotros, si algún Arturo, día... nombre 5.0. Yo bloqueo siempre, Directamente, tú guillotina, directamente guillotina. ¿Me conocéis? Estoy hablando en serio. Sí. Yo no sé lo que es silenciar. Sé bloqueo, punto, hijo puta. Toma. Eso sí, pero silenciar no sé lo que es. El bloqueo es la ruptura de relaciones, la ruptura dramática de relaciones, y silenciar es simplemente no coger el teléfono, ponerlo en modo avión. Pero aparece el mensaje en tu... No te enteras. No, por eso. Tú y yo podemos romper... Leandro, a ver si me explicas eso luego. Tú y yo podemos romper de dos formas. Para deshacer bloqueos y silenciar toda la tarde. Sí. Perdónenme. Tú y yo podemos romper de dos formas. Una es que te enteres y otra es que no te enteres. O que yo porque además al que bloquea se cabrea, eso sí lo he notado. Claro, pero si lo silencias pero después otros dicen... Claro. Después otros dicen tal... Después ves un mensaje que de norma dice, no,
¿por qué odias tanto a Reverte? Y tú dices, y a ver quién es este, y se lo tengo bloqueado. Pues claro, es por eso. Sí, es un mundo. Es un mundo, sí. Oye, hay aquí alguien también, José Luis Orihuela, que hace una pregunta también interesante. Dice, ¿qué le aporta la ficción al periodismo y qué le aporta el periodismo a la ficción? Eso, Javo, es que es todo ficción. Pues... A ver, Javo, finge. La ficción al periodismo le aporta lo que tradicionalmente ha hecho siempre, que son las herramientas. Pero nada más, unas herramientas, unas pautas, una forma de narrar. Pero ya sabes lo que se dice, que cualquier gotita de ficción en el periodismo convierte automáticamente todo en ficción, ¿no? Es decir, la ficción jamás puede entrar en el periodismo. Puede tangencialmente aportar unos instrumentos, incluso el modo diálogo, si tú has asistido a él o te fías al 100% o tienes todo contrastado para hacerlo. Yo no lo recomiendo mucho, no me gusta mucho porque al final acabas perdiendo credibilidad, pero la ficción en el periodismo, es decir, es una relación bastante tóxica, o sea, a mi juicio bastante tóxica. Yo llevo 30 años diciendo, y además lo sigo creyendo, que si en periodismo hay ficción es mal periodismo y si en una novela hay periodismo es mala novela. O sea, eso estoy convencido y sigo convencido de ello. Otra cosa es que juegues con los límites, que ficcionalices, que te acerques peligrosamente a los bordes, que utilices herramientas para darle aires o tratamientos diferentes, pero la esencia... La ficción estropea. La anécdota el periodismo. La anécdota canónica de la incorporación de la ficción al periodismo, tú sabes que cuando estás explicando algo en modo periodismo, en modo reporterismo, tienes que saber luego contestar a la pregunta de cómo lo sabes. Entonces aportas tu fuente, pero tú tienes que tener siempre un respaldo para decir, pues este detalle yo lo sé por esto o por lo otro. Y la anécdota canónica de estos ocurrió en el libro del hombre que vio amanecer, sobre Baltasar Garzón, en la que Pilar Urbano efectivamente hace un relato maravilloso, narrado de Garzón y sus años, y en un momento cuando Garzón estaba más asediado, más acorralado, ella cuenta, ese día Baltasar Garzón se sentó al borde de la cama y se puso el calcetín del pie izquierdo. Y dices tú, Pilar, ¿cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? Porque si te lo ha dicho él, menudo ridículo. Pues mira, Pilar, el izquierdo, no el derecho. Me he puesto el calcetín en el pie izquierdo. Bueno, pues ha sido mejor, Pilar, pásame el calcetín. ¿Pero quién te lo ha dicho? Es decir, ¿tú ahí cómo respondes? Eso, pues por eso te digo, Pilar. Estaba sentada en la butaca. Sin embargo, luego al contrario sí ha funcionado. Sí, esa dupla sí es buena, lo que le ha aportado el periodismo a la ficción. Ahí sí que hay un recorrido extraordinario. Hemingway no hizo periodismo en su vida, nunca. Hizo siempre ficción bajo la forma falsa, hizo un falso periodismo haciendo ficción. Sus crónicas, además se lo inventaba todo. Se lo inventaba, como después se ha probado, se inventaba casi todo, ¿no? Entonces, bueno, es un caso clásico de ficción camuflada de periodismo. Eso es cierto. Hemingway, por ejemplo, que en el tema taurino, por ejemplo, nunca se enteró de nada. Es decir, Hemingway escribía postales para japoneses y tal. Cuando a Antonio Ordóñez le pasaron un libro que había escrito Hemingway, dijo, pero este hombre ha estado viendo los toros, ¿dónde? El de Muerte en la tarde. Claro, ¿no? Muerte en la tarde. Es decir, ahí le había visto una ficción en torno a un reportaje que luego no consolidaba el reportaje. Había hecho una novela fingiendo periodismo. En las crónicas de guerra son igual. Las crónicas de guerra que manda al diario de Chicago es lo mismo. Es decir, los buenos reporteros de aquella época contrastaban las crónicas y mientras Hemingway estaba hablando de bombas que caían, los otros estaban hablando de mosquetones. O sea, los periodistas hablaban de mosquetones. Es decir, él fingió permanentemente. Cuando has hecho guerras y lees a Hemingway, te das cuenta de que está mintiendo. Igual que cuando has hecho fotos, ves la foto del miliciano de capa, te das cuenta de que está mintiendo. Pero las imágenes además de Hemingway en guerra eran siempre paseándose con la petaca, ¿no? Pero mira qué riqueza, ¿no? La que le ha dado el periodismo a Hemingway. Era magnífico, pero era un novelista que usaba el periodismo como cobertura para seguir haciendo ficción. Sin embargo, ese otro ejemplo de periodista que hemos hablado muchas veces de él y que puede ser el eje de toda una generación y de todo un estilo de hacer periodismo, que es Chávez Nogales. Ahí no hay un gramo de ficción. Chávez Nogales, además, coge el lugar más difícil del periodista. No, yo realmente, si tú contrastas Pla, Camba, con todas las diferencias ideológicas, Pla, Camba, Miquel Arena, Chávez Nogales... Chávez, hay momentos... Muchos pasajes de Chávez que dices tú, joder... No, Chávez es el más grande. Es el más grande. Y hay momentos en los que, bueno, claro, tú no puedes contrastar qué estaba viendo en el viaje de avión. Pero hay un rigor, por ejemplo, en la Guerra Civil, a la hora de contar desde ese lugar que él escogió, que es
el espacio equidistante el de lo que cementerio nunca inglés se acepta una guerra. Él, para contar la guerra civil, eligió un rinconcito de un cementerio inglés en una lápida sin nombre, de donde está enterrado. Yo voy a contarla desde aquí. Ahí, desde como ese un lugar apestado, ¿no? al que nadie quiere llegar. Como un apestado. Y es la equidistancia que es, eres mugre para unos y eres mugre para Acordamos otros. ese prólogo extraordinario, imprescindible de A Sangre y Fuego, que en el año 37, donde dice, el tirano que salga de esta locura, sea del bando que sea, tal. Claro, es que hoy, sin embargo, imagínate un periodista como Chávez Nogales hoy, existe, tú por ejemplo estás en esa posición de Chávez Nogales, el de la equidistancia, pero es que todo el mundo te exige. O sea, a día de hoy hay una exigencia brutal de posicionamiento ideológico. Mójese, usted a quién vota, mójese. Ya no solo de que te pongas berraco en Twitter, no, de posicionamiento ideológico. No hay cosa que inquiete más al poder. Al poder le inquietan dos cosas, la risa y la indefinición del individuo. Es decir, el que alguien se ría, la ironía, el humor, los inquieta un huevo, y la indefinición, el no saber si es de los nuestros o no. Pero si tampoco es de los otros, les inquieta mucho más. Y eso es, en los periodistas... Porque no saben cómo tratarte. Necesitan Tú ves a los políticos y si tratas con ellos en el Congreso están muchísimo más cómodos con los adeptos y con los contrarios extremos. Se llevan de puta madre con todos. Con todos. Pero al tío que no lo tengan enfilado, lo tratan como un pescado que no pueden amarrar. Es un insurrecto. Es decir, el equidistante hoy y la insubordinación real no es rodear el Congreso ni aclamar ni denunciar falsos pasos de ETA en partidos políticos democráticos. Eso no es. O sea, la realidad de la insubordinación es la equidistancia a día de hoy. ¿En qué Oslo, vosotros sí estáis allí? Tú sobre todo estás, bueno, los dos estáis en contacto con políticos. No, yo continuamente. No. Bueno, pero tú a veces sí, pero tú continuamente. ¿En qué se nota? ¿En qué se nota ese recelo? Ya que estábamos hablando de Twitter y de que esto se titula y redes, se nota en que yo tengo políticos que me han seguido ya como una docena de veces. Porque se han ido otra docena de veces. Es decir, un tío que me está entrando cada 2 semanas porque, bueno, esta semana toca la buena. Esta semana sí coincide decir, con cosas de estas. Luego en el trato, yo la verdad es que huyo mucho de eso. Yo soy una persona que ha hecho una impugnación gigantesca y teatral del off the record, sé que es necesario, pero he hecho 2 o 3 artículos criticándolo con mucho dramatismo y tal, pero con muchísimo humor. Pero se me tomó en serio, gracias a Dios, entonces a mí no se me invita a ninguna comida, ¿no? Y a las pocas que fui, a la media hora estaba contándola, ¿sabes lo que? Pero mira, ese tema es estupendo, el del off the record. Es decir, el aceptar el off the record, hay algunos que deben ser respetables, sin duda, porque bueno, llegarán a puerto, esa información llegará a puerto en otro momento y está bien. Pero hay otros, de esos que se pavonean, en un momento ahí te cuento, hostia, ¿sabes que fulanito metió un pufo, pero esto es off the record, esto no me puedes meter en esto no me lo puedes contar? Es decir, te hacen inmediatamente cómplice de una perversión absoluta que es su propia mala conciencia. Entonces, cuando un periodista acepta el off the record... Cobertura moral, quieren. Claro. Entonces, ellos buscan en ti cobertura moral. Es decir, y sobre todo, que en un momento dado abraces esa causa porque estás tan pillado como ellos. O por lo menos moralmente ya consideran que estás al mismo nivel. Que un periodista acepte el off the record de una cosa que dices, joder, si sé que el alcalde de este pueblo, de mi ciudad, el tipo de mi barrio, el concejal de mi barrio, en un momento dado me está contando un pufo grande que él no va a denunciar, ¿cómo huevos me voy yo a mi casa? Me callo esto y sigo escribiendo del mar y los peces, de la primavera que se adelanta y de los nardos en flor. A mí, fíjate la relación pervertida que los políticos entienden que tienen con el periodismo, que a mí me ha llegado a llamar uno para contarme algo que no cuenta a nadie. Es decir, a un tío que tampoco es mi amigo. Es decir, oye, te tengo que contar una cosa, pero no la puedes publicar. Y yo, tío, has llamado a la redacción de un periódico, llama a tu puta madre, joder. ¿Qué me estás contando? Claro. O sea, lo primero que se te ocurre, ¿qué quiere? Quiere la cobertura periodística de que no se va a publicar si yo me entero por otro lado. Es un disparate. Entonces yo siempre hago lo mismo, hacía lo mismo cuando estaba en la redacción del diario Pontevedra y me llamaban para estas chorradas de, oye, no lo publiques. Yo lo llamaba a la media hora, oye, que me he enterado por otro lado de que efectivamente... no me jodas, ¿por qué te ha avisado? Oye, pues es una fuente anónima, no te será el mismo, ¿no? Y lo largas, y lo tienes que largar. Es que yo llevo muy mal ser depositario de secretos, porque me dedico a publicar cosas que en fin, que la gente no tenga... Es que al final te conviertes en Sherpa de su basura. Es decir, eres el porteador de su propia basura. Nos hemos salido un poco del asunto, pero el tema es interesante y yo quisiera decir una cosa, que es que hay una cosa grave que tiene también que ver con las redes, porque al final todo aparece en las redes, y es que el compadreo políticos periodistas que hay en España desde la transición ha hecho muchísimo daño. Lo llamaba Suárez las cloacas. Esa falta de distancia, esa falta de distancia para observar, ¿no? Esa falta de respeto, ese oye, presidente, fijaos que tú vas en Francia, monsieur le président, en el señor presidente, señora tal, en España, oye Felipe, oye tal, oye tal, oye Manolo. Y ese compadreo
ha llevado a lugares muy oscuros y muy turbios, porque permite todo este tipo de cosas que en otros lugares uno tiene que tener mucho cuidado si habla con un periodista en otros lugares serios, digamos, ¿no? Pero aquí sabes que, bueno, que puedes, y ese pasteleo ha hecho mucho daño y las redes se nota también. A mí siempre que me viene alguno con... Ayer estuve con Mariano, ayer hablé con Mariano, siempre contesto lo mismo. ¿Con Mariano? Mariano. Está como volado, ¿sabes? Oye, mira, vamos a ver ahora, cambiamos de tercio, y vamos a comentar algunos de los tweets más retuiteados que hemos tenido los tres. Esto es una perversión que nos ha colado Leandro, porque dice, no, vamos a poner en pantalla algunos de los tweets más retuiteados de los tres. Y dice Arturo ayer, bueno, los míos que tienen 1 o 2K. Claro, los míos tienen 60, tío. Habla en 60, 60, 30... No lo dije así, dije los que tienen 1 o 2K. Habla en Eso no existe, nosotros. No sé, pues, que hemos llegado. Habla en K, ya es una cosa, es un lenguaje propio. O sea, que este es el momento Pérez Reverte, nosotros ya nos vamos. Es algo... A ver, mira, este es muy bueno. Aquí la liaste gorda, mira. Para que te quedes a gusto, 36K. Ana Mato, ¿no? No, Ana Mato no. Propongo era poner... Ana Mato. Ah, sí, Era Ana Ana Mato, Mato. sí. ¿Dónde lo has visto? Cuando mataron, ahí, está de tu espalda. Cuando mataron al perro al Excalibur, ¿no? Efectivamente, el Excalibur. Es que le tengo más respeto a un perro que a un ministro, eso ya de entrada. Pero es que aparte de eso... No. Pero aparte de eso... Esa frase ya va a tener 40K. 40K. Aparte de eso, sigo creyendo que había que haber sacrificado a la ministra. Lo sigo creyendo. 45K ya. Subiendo. Hay otro más. Bueno, lo voy a decir. Si no, bueno, vosotros también hay, ¿no? No, pero primero los tuyos. Luego ya nos humillamos ahora en 10 minutos. El siguiente. Next one. Next one. Sí, lo sostengo, sí. Sí. Hay una cosa evidente que es que la talla... Tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con Suárez y con la generación de Suárez en lo ideológico. Puedes estar en desacuerdo con Fraga, con Carrillo, con Felipe González, con la generación joven, lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que evidente había una grandeza política y una capacidad política, en el sentido exacto de la palabra, de la que ahora se carece, ¿no? Junto a esos, insisto, de cualquier signo, porque hasta Fraga, ¿no? Y para los que descontextualizan, y hasta Santiago Carrillo, o sea, todos ellos, ¿no? Todos a la vez, la altura de estos tíos yo los conocía además, ¿no? Y era espectacular. Entonces, claro, comparados con ellos, aquellos eran Churchill, todos comparados con lo que hay ahora, ¿no? Pero todos. O sea, pero es que Aznar, Zapatero, Mariano, Rajoy, Pedro Sánchez. O sea, te das cuenta que no hay una... O sea, aquello era gente que tenía un sentido del Estado, un sentido de la política. Y además hay una cosa muy importante, que es que ahora se ha muerto la generación que vio la guerra. Y eso es una cosa fundamental. La gente que... A mí me contaron la guerra, mi padre, mi tío, mi abuelo, porque la habían hecho, ellos habían hecho la guerra. Con los rojos habían hecho la guerra. Porque les tocó allí, al igual le habían hecho con nacionales y hubiera tocado por otro lado, pero a mi padre le daba igual, ¿no? Bueno. Y entonces esa generación había vivido lo que había sido el caos de la República, la insurrección de los militares, la guerra civil con sus consecuencias terribles para todos. Tenían la conciencia de eso. Entonces ahora hay una generación que conoce la guerra civil de segunda mano y eso hace que se haya perdido esa capacidad de comprensión, de análisis, de diálogo que existía en la gente que había salido aquí y no quería repetir los viejos errores de siempre. Entonces, te das cuenta que ahora están los bobos sin memoria de ahora, que no tienen ya memoria directa, sino que tienen lo que han leído o lo que les han contado, o lo que les han contado que han contado, o lo que han leído en Twitter que han dicho que han contado. Están haciendo una lectura de la política, todos ellos, absolutamente parcial, mediocre, de muy bajo perfil y muy bajo nivel. Entonces, claro, junto a estos pigmeos, todos ellos, todos, sin excepción ninguna, aquellos eran hombres muy grandes. Y la historia no consiste también en eso. Es decir, me interesa muchísimo lo que has dicho en cuanto cuando la versión ya viene de segunda mano y va a haber una tercera y toda va a ser edulcorada o envenenada según... Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que para eso está la cultura. El mecanismo, el antídoto, el mecanismo solo es
Cuando el receptor es culto, entonces puede combinar la memoria culta de lo que ocurrió con el discurso político actual y entonces puede situarse con comodidad. Pero si el lector es inculto, que es lo que pasa en este puto país, es como el lector es inculto, resulta que el lector está sometido a un bombardeo de demagogia, de imágenes, de publicidad política que es incapaz de digerir, que es incapaz de diferenciar, no tiene filtros, como decíamos antes, ¿no? Y ese es el problema grave, que a través de las redes sociales está entrando un discurso político hacia receptores no preparados para asimilarlo tal y como les está llegando. Y además proclives a lo tribal, ¿no? Claro, al grupo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Claro, entonces, ¿qué solución? No hay solución. Un plan educativo a 50 años, decir, vamos a hacer una generación de ciudadanos cultos. Pero eso a nadie le interesa. Aquí se gobierna para 4 años, no para 40 ni para 50. ¿No? Entonces, el problema es un problema de cultura, como toda la vida, educación y cultura. Sobre eso hay una anécdota sobre la perspectiva que da la cultura para entender los mecanismos y las identidades de los pueblos, de las gentes, de las sociedades. Una anécdota buenísima que fue la de Kissinger, no sé si fue con Mao o con el segundo de Mao, que le preguntó en no sé qué encuentro ahí en China, le dice, y a usted, creo que era Mao, señor Mao, ¿qué le parece la Revolución Francesa? ¿Qué le pareció la Revolución Francesa? Y Mao le dijo, han pasado solo 2 siglos, creo que me falta perspectiva para saber valorarlo. Esa es la historia. Es decir, que ahora tenemos una inmediatez, una necesidad inmediata de responder a las incógnitas. Es decir, tienes que tener siempre la clave y la respuesta. ¿No? Lo que hablamos antes, incluso a los porqués. O sea, tienes que tener una ya clave no y una queremos respuesta los inmediata. qué y saber lo que pasa, queremos saber por qué pasa. Y vas perdiendo todo lo que tiene la historia y la perspectiva yo por de eso, sedimentación. por eso soy amigo vuestro. Somos una generación diferente, somos mundos muy distintos, ¿no? Pero yo estoy orgulloso de mis amigos y lo estoy de vosotros dos. Y es justamente porque vosotros sois una generación, la misma generación, pero sois tíos que han leído, que se preocupan de saber, que tienen curiosidad intelectual, que a la hora de escribir tienen principios morales en los cuales se basan y éticos a la hora de escribir. Entonces, eso hace que yo esté orgulloso de mis amigos, de vosotros. Por eso estoy sentado aquí con vosotros. No estoy con... Entonces, bueno, y eso es lo que yo... No estoy con... Javo está un poco fascistilla. Es lo que yo desearía, ¿no? Es lo que desearía. Una generación como vosotros, y hemos tenido todas las mismas oportunidades, todos las han tenido. Pues todas las habéis aprovechado, otros no. A veces también tenemos el mundo que nos a menudo, el mundo que nos merecemos, ¿no? Pero si vuestra generación hubiese tenido la preparación que tenéis vosotros dos, el mundo actual en España sería muy diferente. Muy diferente. Es interesante, ahora creo que tenemos que pasar a otros tuits, pero es interesante cuando antes hablabas de la confusión y de la sobreinformación, cómo la política a través de Twitter ha generado una nueva condición de falsa transparencia. Es decir, tanta rueda de prensa, tanta actividad en Twitter no es transparencia. Al contrario. No, que no nos vendan la moto de la transparencia por la presencia. Eso es más confusión. Es decir, la rueda de prensa no esclarece, se están haciendo encajes de bolillos debajo de las mesas de los despachos. La predisposición a estar permanentemente en el foco tampoco está aclarando ni dando perspectiva de cuál es su proyecto. Entonces, nos han vendido también un falso tema de transparencia aprovechando o haciendo palanca con las redes sociales. Y eso es lo que también genera esa incertidumbre absoluta. Es decir, joder, si lo sabemos todos, ¿por qué nada está saliendo bien? No está saliendo bien porque lo que sabemos es falso. Lo que sabemos viene enterrado sobre 1000 claves incógnitas que no sabes y que no entiendes. Y esa es la falsa transparencia de hoy, que se nos llena la palabra con la boca con la palabra transparencia. Esa necesidad de ser noticia, y esto hay argumentarios políticos que lo exigen a los partidos, de cada 15 minutos tú, un tuit, un estado de Facebook, algo que genere noticia, esa profusión de mensajes lo que provoca es que cada semana o cada 2 semanas se estén diciendo cosas contrarias a las que se han dicho. Yo no sé si os acordáis antes cuando se contradecía un político, se le sacaba una declaración de 1986. Ahora es oiga, es que en el 86 ha dicho usted, hombre, han pasado 20 años. No, ha dicho ahora mismo, 24 horas. Hace 24 horas has lanzado un tuit en el que decías exactamente lo contrario según el contexto. No, es que se ha movido el contexto, o se ha movido la actualidad. Pero claro, si lanzas 20 frases al día, lo normal es que las 20 del día siguiente... se nieguen. Vamos a ver, creo que más tweets, ¿no? Los vuestros, ¿no? No, más tuyos que molan. No, míos ya no haré eso. A ver, Javo. ¿Qué te esperaba yo, Javo? A ver. Bueno, esto exige una explicación, ¿no? Hay un tuit mío que me saca mucho cuando el Madrid pierde o cuando el Madrid tiene algún ridículo institucional, que es el de no ser del Real Madrid es como renunciar voluntariamente a la felicidad, ¿no? Estos tweets funcionan para joderte, no realmente no funcionan cuando tienen que funcionar. Y este tuit fue de cuando el Madrid se quedó sin fichar al portero de Gea por un error de fax, y a las 23:59, a las 11:59, un minuto antes de la medianoche, no entró, que era cuando tenía que entrar, entró un minuto después, o sea, al día siguiente. Y hice la broma, bueno, aquel día
Me lo pasé muy bien. Yo me lo paso muy bien cuando ocurren estas cosas porque son casi unánimes y te sumas a la... De vez en cuando la turba está bien, ¿no? Sí, la turba tiene un enemigo. A ver, han puesto otro. Este es un tuit muy impropio mío, porque no suelo dar información o no suelo hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero me puse a navegar en los datos y me puse a ver las tablas para el artículo y lo utilicé en Twitter. Es una cosa que nunca hago en Twitter porque generalmente la aprovecho en artículos. Yo he borrado muchísimos tweets. He borrado muchísimos tweets porque los escribo y digo, coño, pero esto está bien para meter en un artículo. Sea metáfora, o sea datos, o sea cualquier tipo de cosa. Entonces automáticamente lo borro y digo, coño, yo por esto cobro, joder, qué tonto soy, ¿no? O por esto justifico el sueldo. Por eso justifico el sueldo. Y hay uno más, creo. Ah, este. Bueno, pues era una época en la que se estaba contando mucho que lo peor ya había pasado, ¿no? Lo peor ya ha pasado y teníamos ahí a nuestra vicepresidenta preparando el salto a la Moncloa de una forma... ¿No te llamaron machista por este tuit? ¿Sabes qué pasa? Que cuando te metes con las mujeres de derecha es más difícil. Es verdad. No sé si te diste cuenta. Es verdad. No sé si te diste cuenta, pero eso es más difícil. Es verdad que efectivamente entran dentro del canon del machismo y probablemente sea un tuit machista. Yo caigo muchas veces en el machismo inconscientemente, involuntariamente. Yo me he educado, yo he tenido una educación machista, o sea, una educación machista, vamos, soft, coño, no vengo de... Pero, en fin, en una casa... El tuiteo de la modelo sevillana y la bandera lo tenemos localizable. Como le gusta facilidad. el mambo a este hombre. Intentad buscarlo. No, el Javo no lo ha visto. Intentad buscarlo. Oye, ¿puedes contar que conociste a la modelo? Sí, sí. Ah, sí, Eso sí. machismo, ¿no? No, es muy bueno esto de... La hiciste famosa. Es extraordinario esto de las redes sociales y tal, y además yo creo que los periodistas jóvenes que estén aquí, los que vienen después de nosotros, que tienen un camino extraordinario y una capacidad de exploración mayor que la nuestra y tal, pero hay una cosa que sí me gusta decir cuando hay gente que se dedica a este oficio, que le interesa el periodismo, y es que evitemos por todos los medios aceptar que esta se convierta en una profesión, ahí está la tipa, Ahí está. en una profesión mendicante. Ahora volvemos a esto. ¿Se ve bien? El texto era, así se vuelve patriota cualquiera. No se ven las Ks. Bueno, la chica es guapísima, elegantísima, espléndida. Bueno, este tuit fue acusado de machista en las redes, machista, fascista, tal. Y después dijo, son ustedes el culo del legionario. Y eso a nadie le pareció mal, ¿no? Ese fue el tuit de... Tú no lo habías visto, ¿no? Yo no, pero bueno, yo tengo la ventaja de que si lo hace una modelo, pues puedo poner ese tuit, pero si lo hace un chico muy bien formado, muy guapo y muy atractivo, lo hago igual. Pues ponerlo es un tuit machista, no, porque por eso la foto es espléndida. La chica es un bellezón de chica, es una modelo sevillana. Así se vuelve patriota cualquiera. ¿O no? Sí, a mí es que lo de las banderas me da un poquito de angustia. Pero ¿quién estaba mirando la bandera? En ese momento, a mí me sobresale mucho, joder. ¿Quién está mirando la bandera? Con las banderas tengo... Ah, este es Gustavo Bueno, mira, 14 retweets, he ganado. Gustavo Bueno. El problema más grave que tiene España es la estupidez. Pues bueno, ¿Se hiciste tú la entrevista? Gustavo Bueno, ¿qué vamos a decir? Si es Gustavo Bueno. Nada, Leandro, no hace falta que comentemos esto, ¿no? Esto es una entrevista de Gustavo Bueno, o sea, ¿qué tal? No, lo que yo quería decir, a ver si estáis de acuerdo, es que hay algo que es interesantísimo y es evitar que esta profesión se convierta en algo mendicante. Mira el tuit este. ¿Este qué es? Eso, Humberto Eco, sí. Eso es Humberto Eco. Pero fantástico. La foto es muy hermosa. No, y el texto es muy real. La foto es muy hermosa. Yo tampoco estoy seguro. Entonces, no, es que no lo sabemos. Si Internet ya lo hemos dicho aquí. ha mejorado el periodismo, no sabemos nada. Y eso es un verso de Juan Gelman. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, claro. Eso es grande, Gelman. Tenéis que leer a Gelman, es estupendo. Y que no hagamos de este oficio un oficio mendicante, que no aceptemos trabajar sin cobrar, que no aceptemos sueldos infames, que la gente joven tenga derecho a vivir del periodismo, que nos estamos engañando. Claro. Las empresas de comunicación ganan mucho dinero, muchísimo dinero, tienen mucha pasta, tienen sueldos extraordinarios y no puede aceptar un tipo trabajar 6 meses sin cobrar. Si es un proyecto de amigos, estupendo. Pero cuando hay dinero en los sitios, es una humillación, es una ofensa. Y entonces ellos quieren hacer Rolex con piezas de plástico. Pues que se jodan, llegan su 8 entonces. Pero en cualquier caso, no aceptemos eso. Sí, pero
va a ir a peor. Por eso hay que intentar hay mucha evitar necesidad, eso. mucha hambre. Mira, pero hay mucha gente joven que no puede vivir de un oficio digno como es el periodismo. O sea, que no puede ni pagar 300 pavos de alquiler de una habitación en una casa. Y de eso se cuando aprovecha. tu jefe, claro, cuando tu jefe que lo tienes al lado cobra una cantidad extraordinaria que le permite vivir bien como debe de ser, pero no aceptemos ese concepto del becario eterno. Eso es una humillación para ese. Yo hay una cosa que me hace sufrir de verdad, y es cuando me viene algún chico de estos jóvenes, ¿no?, con lecturas, con tal, que hablas con él, y dices, mire usted, tal, yo soy periodista, me he hecho periodista, y estoy tal, o quiero ser periodista, y tal, y he leído a Larteguilla, a Kapuczynski, y el otro tal, y a Hemingway, tal, y eso, y quiero tal, y te da una pena, porque dices, toda una vida, ¿no?, soñando, peleando, estudiando, sacrificándote para tener una carrera, tal, que después no va a valer para nada, y te van a tratar como un esclavo en 20.000 sitios, y te van a tener como una zapatilla vieja por todos lados. Y me da una melancolía y una desesperación tan grande. Van con su currículum, a veces me lo mandan, ¿no?, don Artur, mire usted tal, y eso, tal. He estado trabajando en el Eco de Oñate o de tal. ¿Podría usted? ¿Qué vas a hacer? No puedes. No puedes hacer y te nada. da dice tanta. Pero esa responsabilidad no es tuya, esa responsabilidad es de todos, es colectiva, es de este oficio, es el decir, el no aceptar que las cosas estén sucediendo como suceden. Es muy difícil la situación, estamos en un momento muy agónico, todo eso se sabe, pero en momentos extraordinarios sucedía lo mismo. Es decir, veías becarios que dices, ¿cuánto has cobrado, tío, este mes? No, a mí es que me dan vales del Corte Inglés. ¿Pero qué cojones, vales del Corte Inglés? ¿Eso qué es? Dinero, que esto se vive, esto es una profesión, es un oficio, no es ninguna, no deslegitima a ningún periodista ganar dinero. Y eso es lo que está sucediendo. Se juega ahora con la vocación, es decir, tú cuando tienes vocación por algo, tienes una ilusión enorme y estás dispuesto a todo, incluso a trabajar sin cobrar, lo cual esa es la patadita en la puerta que necesita el empresario para decir, tantas ganas tienes de publicar en nuestro periódico, pues no pasa nada, te vamos a dar la oportunidad y no te vamos a cobrar. Claro, cuando un oficio es vocacional, y este oficio es vocacional, porque este oficio es un devorador de horas, un devorador de todo, de parejas, de novios, de novias. Siempre... en fin, depresivos, divorciados y dipsómanos. ¿Cuántos te han dejado en la última semana? ¿Cuántas te han dejado en la última semana? ¿Botellas o mujeres? Mujeres, con botellas. Muchas, pero es el oficio de las 3D, es decir, son vidas generalmente vidas personales muchas veces rotas, muchas veces difíciles, muchas veces... Pero da mucha tristeza, mirarlos da mucha tristeza. O sea, no puedes hacer nada por ellos, ¿no? Puedes ayudar a alguno de vez en cuando, alguna cosa, pero no puedes. Pero bueno, al fin y al cabo, mira, tengo 5 sobrinos, uno en Yakarta, otra en Oslo, otro en Berlín, otra en Los Ángeles y otra en Colombia. Si es que es así. Es así. Bueno, pues estupendo. Yo creo que el último disparo, el disparo de gracia, nos lo va a dar América Valenzuela, que va a ser quien nos expulse de aquí, ¿no? Nos eche a patadas. Sí, damos punto y final y vamos a hacer preguntas del público, pero no nos va a dar tiempo, así que acabamos en alto con esta magnífica intervención, esta reivindicación por los periodistas. Damos un fortísimo aplauso. Antonio Lucas, Arturo Pérez Reverte, Manuel Javois, muchas gracias.